Carlos, el secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo, dice que no tiene las herramientas legales para hacerle frente, o no las que debería tener, a la protesta social. Doctor César Restrepo, secretario de Seguridad de Bogotá, buenos días. Gustavo, buenos días. Muchas gracias por la invitación a su programa y saluda a sus compañeros y a los ciudadanos que lo están escuchando. Muchísimas gracias. Oiga, ¿usted con quién se tomaría un café? Con usted, para contarle más cosas de las que puedo normalmente. Se la valgo en el Día Internacional del Café. ¿Qué le hace falta? ¿Qué necesita usted para poderle hacer frente a la protesta social en Bogotá? Esto no lo pongamos en términos de personas, Gustavo, pongámoslo en términos de la sociedad colombiana y de las expectativas de los ciudadanos. El marco jurídico que regula el comportamiento de los ciudadanos en el marco de la libre reunión, que es un derecho constitucional, y el derecho a la protesta, que la Constitución también ampara. Hoy en día ese marco regulatorio fue diseñado con base en las necesidades de una coyuntura, que como pasan los años se nos olvida. Ese es el decreto 003 del 2021, por ejemplo, fue expedido posterior a los eventos del estallido social, y voy a decirlo con tranquilidad, buscaba aplacar una situación que se le salió de control a quienes en ese momento ejercían el gobierno en la nación y en las ciudades. En tal sentido, se encargó de regular afugias y no de hacer una revisión pausada, calmada, tranquila de las expectativas de los ciudadanos. Y claramente quedó con fallas estructurales en términos de la protección de los derechos de quienes no están en la protesta, de quienes no participan de esa manifestación. Y la Corte Constitucional ordenó al Congreso de la República regular esos derechos, ordenarlos en medida que protejan los derechos constitucionales de quienes quieren protestar y también los derechos de todos aquellos que no hacen parte de eso. Y esa obligación de regular esos derechos no ha sido cumplida. Y por lo tanto, las autoridades policiales y las autoridades civiles que tenemos que tratar las conflictividades que hay en el marco de esas actividades, pues tenemos unos límites muy claros que claramente no responden a las expectativas de los ciudadanos. Y le voy a poner un ejemplo. Todo lo que tiene que ver con los bloqueos de las calles, de las pintadas en las paredes, de los actos agresivos en el espacio público que representan que una persona encapuchada se abalance sobre ciudadanos o camine por las calles, pues la sociedad colombiana no ha discutido en su amplitud si quiere regular eso o no quiere regularlo, o si está dispuesto a aceptarla, sino que se dejó en un limbo. Y eso es importante que se asuma y se tome una decisión como sociedad. Y una vez como sociedad tomemos esa decisión, pues es en ese marco en el que avanzamos. Pero, secretario, en el caso de lo que usted menciona ahora, de las pintadas de las paredes que vivimos en Bogotá hace unos pocos días, si a usted le preguntaran qué habría que hacer con eso en particular, ¿sería qué? Porque no es romper un vidrio, ni es tirar una papabomba explosiva, ni es romper ningún bien, es pintar paredes. Pero además pintan paredes en todas partes, a todas horas, ¿no? En el sur, en el norte, correcto, en el occidente, sí, en el oriente. y no solamente durante las protestas. En el caso puntual de esa acción, ¿qué podría limitarse? No parece sencillo. Vuelvo y le digo que si me lo pone en caso de César Restrepo como ciudadano, la cosa se complica porque yo tengo opiniones personales sobre una cantidad de asuntos y lastimosamente o afortunadamente hoy tengo que cumplir con un trabajo en el que yo tengo que cuidar de todos los ciudadanos o contribuir al cuidado de todos los ciudadanos, pero se lo voy a poner en términos de preguntas, mejor. ¿Qué tanto está usted dispuesto a que vayan y le pinten su fachada y que usted tenga que aguantarlo? Así usted no quiera, usted no esté participando de algo o no esté de acuerdo con las fachadas. ¿O qué tanto está dispuesto usted a que en el espacio público unos individuos encapuchados vengan a increparlo o vengan a intimidarlo? ¿O qué tan dispuesto está usted a que en su casa, en su lugar de trabajo, le escriban un mensaje con lenguaje estigmatizante, lenguaje violento, incluso que no está dirigido contra usted, contra otras personas? Yo creo que las preguntas, el debate sobre esto empieza por hacerse preguntas a uno mismo hasta dónde está dispuesto a aceptarlo, porque estoy seguro que ahí es cuando nos empezamos a poner en los zapatos de la necesidad de respetar los derechos de los demás y a partir de eso generar la regulación
de los derechos que tenemos en términos de proteger, de ser conscientes de que debemos respetar y proteger los derechos de los demás. Claro. Oiga, secretario, esto pues sin duda alguna también es un problema de convivencia. Yo no sé si ahí los gestores del orden que se han anunciado esa convocatoria para que se vinculen al distrito podrían ayudar. Coméntenos cómo va a funcionar, porque cuando se anunció la cosa, la gente se preocupó. ¿Cómo así que un civil me va a decir qué hacer y me va a tener que controlar el tema de seguridad en la calle? En Bogotá eso suena como a seguridad privada. Sí, pero también cuando alguien desde lo civil trata de poner el orden, como la gente en Transmilenio, le sacan puñaleta. No, imagínese, no sea sapo, no se meta, termina también crucificado. ¿Cómo van a funcionar estos guardianes del orden? Hablo con Juan, ¿cierto? Sí, señor secretario, buenos días. Hola, Juan, buenos días. Bueno, venga. Para explicarle a los gestores del orden, permítame empezar por decirle que no son los gestores del orden. Los gestores de orden no son policías, no son militares, no son un cuerpo armado, no pueden poner sanciones, no pueden capturar. Entonces, la siguiente pregunta que usted me va a hacer, y seguramente sus oyentes, es, ¿y entonces qué fue lo que crearon? Resulta que la visión de la convivencia en las ciudades de Colombia, en nuestro sistema de seguridad, históricamente, ha estado muy permeada por la acción reactiva frente a un hecho consumado de mala convivencia o de incivilidades o de delito o crimen. Y poco esfuerzo hemos puesto en la anticipación y en la definición anticipativa de factores de riesgo y mitigarlos, es decir, disminuir las posibilidades de que ocurran esos eventos a partir de una acción en el espacio público que se anteceda a la materialización de los factores de riesgo. Eso que parece que es un lenguaje enredado, se lo voy a traducir en algo que pasaba cuando yo era niño en mi ciudad. No, pero antes, secretario, pero antes de que nos cuente la anécdota infantil a propósito de lo que está diciendo, que no son militares, que no son policías, que no tienen autoridad, que no lo van a meter preso, que no los va a detener, y entonces uno, ¿por qué les va a hacer caso? No, es que no son una autoridad, y no es infantil lo que le voy a contar, sino es una explicación. Si me permite, yo le puedo con mucho gusto llevar al punto que es. Es que lo único que la Constitución permite que tenga autoridad sobre los ciudadanos es la policía. La Constitución no permite crear ningún órgano diferente que tenga autoridad sobre los ciudadanos, la policía y las fuerzas militares, y los jueces. Y los límites constitucionales hay que respetarlos. No, yo lo entiendo, sí. Pero entonces se lo planteo de la siguiente manera, en concordancia con lo que dice Vanessa, ¿y no hubiera sido mejor entonces invertir ese dinero en aumentar la fuerza pública en Bogotá? Claro, esa era nuestra idea inicial, Gustavo. Y en nuestra idea inicial propusimos darle esos recursos a la policía para crear 22.000 policías adicionales en la ciudad, pero la institucionalidad nacional no tuvo la ruta para poderlo hacer y nosotros no nos podíamos quedar de mano. Entonces, con estos gestores del orden, lo que creamos es una capacidad de funcionarios del distrito que analizan riesgos en el espacio público para que actuemos con la policía y con las diferentes entidades del distrito para disminuir esos factores de riesgo o para tener reacciones rápidas frente a riesgos que se estén desarrollando. No, está diciendo la anécdota. ¿Cómo? La anécdota, no, la que voy viendo. Pues es que, no, dele, hombre. El punto era que hace 30 años, o un poco más, había un esfuerzo en policía comunitaria, que eran unos policías que estaban en los barrios, en los parques, acompañando a la ciudadanía para responderle a sus primeras necesidades. No estaban buscando criminales, no estaban haciendo capturas, no estaban en operaciones, sino en contacto directo con la ciudadanía. Como hoy en día el pie de fuerza es tan poco y adicionalmente el esfuerzo en acciones preventivas se ve debilitado porque hay que hacer mucho esfuerzo en lucha contra el crimen, en esa medida es que los gestores del orden vienen un poco a generar esa fuerza de prevención en el espacio público a partir de la conexión con los ciudadanos y de la conexión de los ciudadanos con las instituciones y de esa manera ser un primer respondiente. Por eso Gustavo y todos los miembros que están ahí en la mesa, las 5 tareas a partir de las cuales los gestores van a acompañar a los ciudadanos en el espacio público es con información sobre el código de convivencia y guiando a los ciudadanos sobre el cumplimiento del código de convivencia, que no significa imponerse como autoridad, y eso es muy importante señalarlo. Segundo, a través de la capacidad de atender requerimientos de conexión con servicios urgentes del distrito o información sobre qué servicios hay del distrito cercanos, mediación
atención a eventos de emergencia primaria, atención en primeros auxilios primarios, es decir, son personas del distrito que van a estar en el espacio público atentos a que un ciudadano solicite una ayuda de emergencia. Y una cosa muy importante, Gustavo, por eso los hemos uniformado, para que sean visibles a los ciudadanos. ¿Cómo es el uniforme? Es gris, es una chaqueta que tiene gris reflectivo, bandas rojas, que es la marca de la ciudad, y un pantalón azul. Y ellos van a estar ahí, en el espacio público, para que el ciudadano le pida ayuda o para guiar a los ciudadanos. Todo ayuda y que ojalá lo respeten también, secretario, ¿no? Necesitamos que lo respeten porque ellos van a estar ahí para ayudarlos a todos. Secretario, muchas gracias, muy amable. Gracias, Gustavo, que esté muy bien, hasta luego.